En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo tercero, la Iglesia madre y educadora. Estamos terminando el día de hoy el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicó 3 números al estudio del tema que tiene como título Los mandamientos de la Iglesia. Vamos a seguir profundizando el día de hoy en el número 2043, que nos regala el quinto mandamiento de la Iglesia. Número 2043 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Enuncia que los fieles están obligados a ayudar cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la Iglesia. Es un número muy claro, como los 5 mandamientos que hemos estudiado en los números anteriores de este catecismo. Y nos regala otro de los mínimos: ayudar. Y pone un enunciado muy interesante: cada uno según su posibilidad, es decir, nadie está obligado. Eso de que la Iglesia me obliga a dar, eso es una mentira. Cada uno según su posibilidad. ¿Qué es que me piden? No, eso es mentira. Cada uno según su posibilidad. Y fíjense, queridos amigos, el quinto mandamiento de la Iglesia, ese mínimo que la Iglesia nos pide, no se trata de un tipo de ayuda como es, por ejemplo, nuestro apostolado, ¿no? Eso no está hablando el quinto mandamiento. O sentirnos miembros activos de la Iglesia porque soy catequista, no, eso no es cumplir el quinto mandamiento de la Iglesia. O yo soy el coordinador del grupo, del ministerio tal, ese no es el quinto mandamiento de la Iglesia. El quinto mandamiento de la Iglesia nos habla concretamente de la ayuda económica a la Iglesia. Aquí no hay que irse por las ramas. Es que yo voy a la iglesia y les colaboro. No, usted tiene que también ayudar económicamente a la iglesia. Ese es el mínimo que nos pide el quinto mandamiento. Fíjese que son puros mínimos todos estos 5 mandamientos. El catecismo nos va a remitir a otro número del Código de Derecho Canónico. Nos va a regalar el canon 222, que dice: los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de sus ministros. Así de claro es. Número 200, el canon 222 del Código de Derecho Canónico. Es un tema, este mandamiento, muy práctico, incluso muy material, no materialista, material. Pero lo que hay que afirmar aquí, queridos amigos, es la cuestión que hay de fondo. Y es que cada uno de nosotros tiene que desarrollar en su vida un sentido de pertenencia a la Iglesia con todas sus consecuencias. Cada uno tiene que preguntarse cuánto ayuda a la Iglesia, directa y materialmente. Es que yo rezo mucho por mis sacerdotes, eso es extraordinario, pero ellos también comen.
Yo amo a mi parroquia, pero se le está cayendo el techo. Pues como que no la aman mucho. Se dañó el aire acondicionado, pues como que no la aman mucho. No se puede ser miembro de una familia si cuando llega el bill de la luz, el del agua, el de la basura, nadie quiere saber nada. Porque entonces mi sentido de pertenencia es demasiado ambiguo. Muchas veces vemos las iglesias llenas, pero no hay con qué pagar la factura de la electricidad. Y entonces todos esos que están ahí, reunidos, orando, celebrando, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué somos tan ambiguos en el momento de ayudar? Económicamente, acuérdense, aquí no estamos hablando del que va a dar su tiempo, aquí estamos hablando del que va a donar dinero, porque se necesita humanamente sostener esta institución. Y esto es importante entenderlo y hablarlo así directamente porque es que hay una cuestión teológica de fondo. Y es entender que la iglesia tiene estas dos dimensiones que son inseparables. Tiene la primera dimensión, que es su dimensión espiritual, pero tiene su segunda dimensión en que es una institución humana. Es una institución humana. Que la gente que trabaja ahí come, que necesita también ir al médico, que necesita tener una prestación social, claro que sí. Que cuando pasa alguna circunstancia va a haber una demanda y va a haber que pagar también, que también hay que pagar un seguro también. Es una institución humana. Porque a veces nos podemos quedar solo con que es una institución espiritual y parecería que del cielo cae todo lo que necesitamos para pagar lo que se tiene que pagar mensualmente como en una casa. Que las decoraciones para los cultos, para la liturgia, aparece sola ahí de la noche a la mañana. Pues no, eso tiene un montón de gente detrás trabajando. La gente llega a la parroquia y dice, uy, qué hermosa decoración, qué belleza. Esto me, esto me inspira. Sí, señora, pero venga, venga. ¿Usted cree que esto apareció aquí anoche porque bajaron los ángeles y lo hicieron? No, esas flores tienen un costo. Esas estatuas tienen un costo. Esas decoraciones, esos cables, esa luz, esas conexiones, esa construcción, todo eso tiene un costo. Porque esto es una institución humana, tiene esa dimensión humana. Y nosotros no podemos ser tan ambiguos de no descubrir eso. Y por tanto, solo lavarnos las manos, ir por nuestra experiencia espiritual y olvidarnos que esa casa necesita sostenerse. La iglesia tiene cuerpo y tiene alma. No se puede decir, yo soy miembro de esta iglesia, de esta parroquia, pero solamente en cuanto a lo espiritual, no en cuanto a lo material. Yo soy miembro de esta parroquia, de esta iglesia, para rezar, pero no para pagar la luz, el agua, el aire, el mantenimiento, los empleados, los ministros. No se puede. Las dos cosas. No nos tiene que avergonzar la institución, esa dimensión humana de la institución. Eso no nos tiene que avergonzar, que los protestantes son buenísimos para darnos palo en esto. La iglesia necesita los medios materiales para salir adelante. Claro que sí, y no nos podemos avergonzar de eso.
Dicen los críticos del cristianismo católico que la iglesia es rica, sí, demasiado rica, por eso hay que pedir. Si fuéramos ricos, no dedicaríamos un solo segundo a perder el tiempo mendigando, porque es mucho tiempo el que se tiene que dedicar a mendigar para tener con qué sostener el mes al mes. Dicho de otra forma, la palabra de Dios no tiene precio, pero su predicación tiene unos costos. El poder tener un lugar donde prediquemos la palabra de Dios tiene unos costos, no la palabra de Dios, pero sí el cómo enseñarla. Hay veces vemos, por ejemplo, cuando el Santo Padre viaja a una visita apostólica a algún país, ¿no? Es muy interesante. Él va llevando la palabra de Dios para hacer presente a Cristo en esos lugares, moviendo multitudes, ¿no? En torno al mensaje del Señor. Cuando vemos al Papa cuando se reúne con esos millones de jóvenes en las jornadas mundiales de la juventud, todos esos viajes tienen un coste. Eso no es gratis. Cuando el Papa va a la ONU, donde están reunidos todos esos personajes, ¿no?, que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, pues eso, llegar hasta allá, tiene un costo. Eso no es gratuito. La palabra de Dios no tiene precio, pero llevarla sí, llevarla sí. Cuando un sacerdote visita 30 veces en el hospital en un mes, llevar la palabra, llevar la Santa Comunión, llevar el sacramento de la unción de los enfermos, eso no tiene precio. Pero ir 30 veces a un hospital que te queda a 20 millas de distancia sí tiene un precio. Desplazarse hasta allá sí tiene un precio. 30 veces. Más las 5, 6, 7, 10 veces de la cárcel, más las 15 veces de la casa del funeral, más súmale, y al final del día tendrás 5.000 millas recorridas en un mes que te implicaron muchos tanques de gasolina, muchos cambios de aceite para tu coche, y eso no se paga solo, eso tiene un costo. No la palabra de Dios, esa se lleva con todo el amor, pero necesitamos los recursos para poder llevarla. Y ante todo eso, queridos amigos, hay unos errores contrarios que es interesante nosotros traerlos a luz. El primer error es el error de pretender juzgar la calidad de nuestra fe por la cuantía de nuestra aportación económica. Eso es un error. Basta recordar el episodio del óvulo de la viuda del Evangelio que Jesús nos narra. O también cuando vemos algunas donaciones que hacen las personas con una intencionalidad un poco confusa. Que quede mi nombre para siempre ahí puesto, ¿no? Yo doné esta silla, póngale una placa a esa silla, ¿no? Hay veces hay aportaciones que no son necesariamente muy santas. Puede ser por vanidad, por compromiso social, por autojustificación, por limpiar la conciencia. Necesario examinarnos, ¿no? Aplicando ese principio del Evangelio de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y que cada vez que voy a ayudar, sea con la intención del amor. Que sea el amor el motor de nuestras acciones.
Segundo error, pretender tener un cristianismo muy espiritualista sin que eso no tenga consecuencias materiales en nuestra vida, sin que ello conlleve un desprendimiento concreto. Esto es importante. De hecho, la viuda que el Señor alabó se había desprendido de todo lo que tenía. Hay una expresión muy fuerte, pero es importante decirla aquí, queridos amigos. Uno no cree en la conversión de alguien hasta que no tenga consecuencias en su billetera. Fíjense bien qué importante esto. La persona se ha convertido, ayuda, dona. Esa conversión del que no quiere ayudar es muy cuestionable. Porque cuando uno se ha convertido, uno asume también esta misión como si fuera mía. Cuando alguien se convierte, desciende a lo concreto, a lo material de la vida, esa conversión. Y por eso no puede ser insensible y no puede ser ambiguo en su manera de ayudar a la iglesia, en su manera de cumplir el quinto mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. La escena que nos presenta Jesús en el Evangelio, donde se encuentra con el joven rico, ese joven que se acercó a Jesús con una actitud inmejorable, una actitud perfecta, y le dice a Jesús, para ganar la vida eterna, él buscaba la voluntad del maestro. Pero resulta que cuando el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, ahí Jesús le tocó el punto débil. No estaba convertido. Aunque había cumplido los mandamientos desde niño, Jesús se impresionó de eso. No he visto a alguien que me haya respondido así. Yo cumplo todo esto desde niño. Bueno, pues entonces ahora te voy a poner la clave de interpretación de tu conversión. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Dice el Evangelio, el joven se retiró entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Qué clave es esta de interpretación tan hermosa para los convertidos? Ah, usted está convertido. ¿Ya está ayudando? No, esa conversión es muy dudosa. Y fíjense, nunca más volvimos a saber en el Evangelio de ese joven rico. Desapareció. Su falta de compromiso, su falta de generosidad, su falta de entregar, de ayudar, lo hizo desaparecer. El apego a la riqueza lo tenía incapacitado para la plenitud en su entrega. Y eso nos puede pasar a nosotros. El quinto mandamiento de la iglesia dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. En el fondo, este mandamiento es un don de Dios para nosotros que nos concede la gracia de ser más libres cuando nos desprendemos de lo material, dinero, bienes, cosas. Es un mandamiento, es un mínimo que nos da la oportunidad de desprendernos. Y esto tiene vital importancia en este mundo materialista en el que vivimos. A veces nos queremos configurar
como en bandos, ¿no? ¿Quiénes son de derecha? ¿Quiénes son de izquierda? Y ahí está el mundo, que quién es de derecha y de que quién es de izquierda. Pero yo lo que creo es que este mundo no está configurado entre izquierdas y derechas. Este mundo lo que está configurado es entre los que ponen toda su confianza en lo material y los que ponen su confianza en Dios. Ahí sí hay una gran diferencia. Ahí sí hay una configuración y no es ideológica. Y aquí hay que hacer una pregunta importante. ¿El dinero para ti es un medio o es un fin? Esa es la pregunta clave. Ahí sí que encontramos la verdadera diferencia del hombre hoy, no en ideologías. Cuando la iglesia dice en este mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades, pone el dedo en la llaga en esta cuestión. Y fijémonos cómo hoy día, por ejemplo, es importante entender lo que está significando esta petición de la iglesia. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. ¿Por qué? Porque hoy día ha crecido mucho en nuestra sociedad la sensibilidad social. Ha crecido mucho el número de personas que ayudan, que dan donaciones a las obras sociales. Ayudan las ONGs, también a las ONGs dentro de la iglesia. Ayudan mucho, esto es muy interesante. Al hombre moderno le gusta ayudar. Somos bastante generosos para dar donativos hacia asociaciones que defienden el agua, los árboles, los animales, y eso es hermosísimo. Pero hay veces somos poco generosos para el sostenimiento de la misma iglesia. Hay veces le donamos a la iglesia, pero para que dé comida. Hay veces le donamos a la iglesia para que haga tal obra en tal lugar, para que ayude las misiones, pero hay veces no damos un regalo, una donación para el sostenimiento de la propia iglesia, sino que lo damos para que la iglesia haga obras, pero la iglesia necesita sostenerse también. Fíjense, cuando llega la campaña para sostener las misiones, por ejemplo, en África, en la selva, somos muy generosos. Cuando se hace la colecta para ayudar a las obras sociales, por ejemplo, de esos sembradíos de cocoa, donde se animan a las mamás solteras a trabajar ahí, en esas asociaciones, somos generosos para eso. Somos muy generosos para las obras sociales que hace la iglesia, pero poco generosos para donar para el mantenimiento de la misma iglesia. Y la iglesia siempre es respetuosa con la intención del donante. Si alguien le da dinero para mandarlo para una obra social en África, ese dinero nunca será utilizado para pagar el bill de la luz en la parroquia, porque siempre la iglesia respetará la intención del donante. Por eso, si alguien en la misión católica de Nuestra Señora de las Américas se acerca y dice, esta donación es para comprar las flores que se van a poner en el altar, ese dinero nunca será utilizado para la campaña capital de la construcción de la nueva iglesia, porque se tiene que respetar la intención del donante. Por eso es importante darnos cuenta en este quinto mandamiento que cuando voy a hacer una donación, la estoy haciendo ¿para qué? ¿Para obras sociales o la estoy haciendo para el mantenimiento de la iglesia? Para que pague la luz, la electricidad, los impuestos, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, somos muy buenos para donar para obras sociales, pero muy malos para donar
para el mantenimiento, para el sostenimiento de la propia iglesia. Por eso, este mandamiento nos hace una llamada muy, muy interesante. Entender qué dice el mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades. El mandamiento no dice ayudar a la iglesia en sus obras sociales. Son dos cosas separadas. Por eso cuando vayas a hacer tu donación, piensa bien. Esta partecita va a ser para el mantenimiento de la iglesia y esta partecita va a ser para sus obras sociales. Y que tengas tú claro eso. La iglesia necesita las dos. Yo sé que la caridad es importante, incluso lo estudiamos profundamente en los números del catecismo que nos enseñaba sobre la caridad, sobre la justicia social y dedicamos muchos programas a hablar de eso. Pero es importante hoy recalcar que la iglesia misma necesita tu ayuda para su sostenimiento. El mayor tesoro que tiene la iglesia no son las obras que hace por sí, sino las personas que hacen esas obras. El mantenimiento y el sostenimiento de los misioneros, de los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos, de los consagrados. Eso es importante. Ese es su gran tesoro. Y de esos son los que muchas veces nos olvidamos en el momento de ayudar. Nosotros siempre hemos mencionado que el ideal es la autofinanciación de la iglesia. Que sean los propios miembros de la iglesia, de la parroquia, los que cubran los gastos. Eso es lo que es justo y necesario. Son sus miembros. Incluso en los momentos en los que la iglesia ha recibido, por ejemplo, algún tipo de regalo o en algunos lugares del mundo un presupuesto del Estado, es totalmente falsa esa acusación de que la iglesia vive a costa del Estado. Es muy curioso que en muchas ocasiones esa acusación hacia la iglesia la hacen los grupos que sí viven del Estado. ¿Cómo se financian los partidos políticos? ¿Se autofinancian? ¿Cómo se financian los sindicatos? ¿Se autofinancian? Esos partidos políticos y sindicatos muchas veces son subsidiados del Estado y de los afiliados que están formados. Es más, cuando la iglesia ha recibido algo, ha sido para ponerlo inmediatamente al servicio de las necesidades más apremiantes de la misma sociedad. Y es la iglesia la que le ahorra al mismo Estado una cantidad inmensa de gasto público. No existe ninguna asociación en el mundo más activa y más grande que le evite al Estado un gasto desproporcionado como la Iglesia Católica. Mire nomás estos datos. La Iglesia tiene 67,000 escuelas maternas, 91,000 escuelas primarias, 5,378 hospitales, 18,000 dispensarios, 521 leproserías, 15,400 casas de ancianos enfermos crónicos y minusválidos, 9,300 orfanatos, 11,000 jardines de infancia, 13,000 consultorios matrimoniales, 33,000 centros de educación, de reeducación social. Siga la lista y se quedaría cualquier estado diciendo, con razón estos tienen que existir. Quite la iglesia del mundo y verá en el lío que se meten. ¿Quién va a sostener todo esto? Dígame usted, ¿quién va a sostener 5,378 hospitales? No hay Estado que lo haga. La iglesia lo hace. Y estos números son importantes recalcarlos porque no se los he escuchado a ningún protestante, ni a ningún sectario,
que eso vaya por delante siempre. Hablamos con hechos reales, con números contables. Es la iglesia la institución que más dinero le ahorra al Estado porque es la que más personas atiende en esa responsabilidad que le correspondería al Estado, pero que no lo hace. Y la iglesia lo suple. Por eso es importante, queridos amigos, pensar y traer a nuestra mente esta parte. Es necesario que la iglesia se autofinancie para que pueda servir mejor. ¿Cómo se sostiene hoy día la iglesia? Bueno, pongamos unos ejemplos. Primero, de la colecta. De las personas que acuden a la celebración eucarística el domingo y ponen su dolarcito o su donación en esa canastita, en esa colecta. Esa es la primera manera de sostenimiento de la iglesia. Incluso esa colecta tiene muchas críticas, ¿no? Hay personas que dicen que no, que eso de pasar la colecta el domingo, eso ensucia la liturgia, ¿no? Eso no es así. La colecta dominical no ensucia la parte espiritual. Es la parte también del ofertorio, del ofrecimiento de mi trabajo, de lo que he ganado de mi trabajo, lo ofrendo. Pero a nadie se le exige que dé el diezmo, ¿no? Como en muchos lugares del mundo protestante, ¿no? Tú tienes que dar el diezmo. Esa predicación en la iglesia ya no existe. Sería genial que la hiciéramos. Dejaríamos de sufrir tanto al momento de pagar tantos gastos. Pero el número que acabamos de leer del catecismo lo dice de una manera supremamente delicada. Cada uno según sus posibilidades. Y esto no se lo inventó la iglesia actual. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos cómo los primeros cristianos realizaban esa colecta en la liturgia cristiana. También se hacen colectas para necesidades afuera. Por ejemplo, saben ustedes, queridos amigos, que se hace una colecta al año para ayudar a la Tierra Santa, para ayudarle a los padres, a los misioneros que están en Tierra Santa, a la custodia de los lugares santos. ¿Saben cuándo se hizo la primera colecta? En 1455, con un permiso expreso de una bula del Papa Calixto III. Él autorizó desde 1455, aunque una vez al año, se haga una colecta para la Tierra Santa, y todavía hoy día la hacemos, para poderle ayudar a los frailes de la custodia de la Tierra Santa a poder estar ahí, a poder sostener el Calvario, a poder sostener el San Pedro in Gallicanto, a poder sostener Santa Catalina en Belén, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que yo doy $1 o 1,000 o 100 en la colecta de la Tierra Santa, eso no se queda para pagar la luz de tu parroquia. Eso se va para ayudar a la custodia de la Tierra Santa, ¿no? También hay otras colectas. Hay colectas particulares. Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Atlanta se hace una vez al año una colecta para el arzobispo que se llama el Annual Appeal, ¿no? Con esa colecta, el obispo la dedica a obras concretas específicas que él considere de extrema importancia. Por ejemplo, sostener los ministerios. El ministerio hispano que trabaja con los migrantes, el ministerio cultural, el ministerio para los negros, etcétera, etcétera. La colecta es una parte importante de esta generación de dinero para poder sostener nuestra iglesia. Otras son los donativos directos. La iglesia recibe donativos de sus fieles, que muchas veces son como cuotas que la gente hace. Yo le voy a regalar a mi parroquia $100 mensuales, ¿no? Y la gente dice, me los descuentan de mi cuenta, o yo qué sé, o yo los voy a traer, y ese es mi compromiso, y no voy a fallar en ello. Si se hacen compromisos fieles de las personas, que ayudan muchísimo a poder calcular si en un año vamos a salir o no bien librados.
A veces algunas personas se quejan de esto, ¿no? Que la iglesia tenga como una especie de cobro. No, no es un cobro, no es un cobro. Es mi donación, es mi donativo directo a esa iglesia, a mi parroquia. Claro que sí. La iglesia cobra la boda, la iglesia cobra la quinceañera, la iglesia cobra los bautismos. No, pero si ayudáramos más, no sería necesario pedir absolutamente nada. Pero siempre estamos en números rojos, porque el gasto de sostener esa institución es grande y a lo mejor nuestra manera de colaborar es poco. Entonces hay un desnivel. Tercero, los legados o las herencias. Hay personas, hay católicos que en sus testamentos incluyen a la iglesia como beneficiaria de una herencia. Sí, una parte, media parte o toda la parte, yo qué sé, hay de todo. Y algunas personas dicen, pero ¿por qué la iglesia recibe herencias? ¿No? ¿Por qué la iglesia recibe herencias? Y nosotros tendríamos que responder, pues porque la iglesia ha sido su mamá de ese enfermito que ha fallecido, ha sido su madre. ¿Por qué no ha de dejarle esa persona algo? ¿Sabe esa persona que va a morir? Que eso que ha dejado, que eso que ha ahorrado, va a quedar en muy buenas manos para que se haga bien uso de eso que ella ha ahorrado, que ha trabajado, que ha amado toda su vida, que no se va a desperdiciar. Y por eso la gente pone en sus testamentos a su parroquia o a la arquidiócesis o a la diócesis o a tal organización, ¿no? Los padres franciscanos, los dominicos, yo qué sé. Pero la iglesia ha sido su madre y por eso es merecedora también de ser pensada en el momento de hacer una herencia. Todo esto, pues, queridos amigos, es un como llamado de atención, abrir los ojos a este mandamiento que es un mínimo, para que todo lo que la iglesia le ofrece al mundo, que nos lo ofrece a nosotros, es un mandamiento que nos invita a unirnos, a seguir sosteniendo toda esta maravilla de obras que es la Iglesia Católica, sin olvidarnos que ella misma también necesita ser sustentada. Y por eso este quinto mandamiento nos pide ese mínimo, ayudar a la Iglesia en sus necesidades.